Buenas tardes, mi nombre es Luis. Estamos en una entrevista con el profesor Flavio Horta, que trabaja para la compañía Oceanografía en una planta petrolera. Las preguntas que le haremos serán respecto a las cuestiones éticas que encuentra dentro de la... ¿Cuáles considera que son las obligaciones éticas que tiene el trabajador por parte de la institución? Bueno, el tiempo que trabajé en Oceanografía SADCB y en el corporativo de construcciones Campeche, que es ingeniería subacuática. Cuando trabajaba yo en estas dos compañías que son ingeniería subacuática y Oceanografía SADCB, no había propiamente un formato que dijeras tú, esto es lo que el trabajador tiene que hacer. Se te explicaba la responsabilidad que tenías de una manera oral. Yo creo que porque la empresa estaba en ciernes, no había parámetros fijos sobre la responsabilidad ética. Simplemente si no hacías lo que la empresa tenía en su lista de expectativas, pues te despedían ya. Y eso se prestaba mucho a que los trabajadores transigieran o pasaran la línea, ¿no?, de lo que es la ética laboral, bajo la perspectiva mía, ¿no?, bajo mi propia opinión. ¿De qué manera cree que incentiva la institución a que se cumplan con los trabajadores de una manera ética? Es una pregunta interesante porque creo que el trabajador espera ser respaldado por la institución o la organización o el ámbito o el lugar donde trabaja, ¿no? Y yo creo que es un respeto de ida y de venida, o sea, tanto la empresa debe de respaldar al trabajador haciéndole válidas las prestaciones que promete, por ejemplo, dándole incentivos también de crecimiento, por ejemplo, capacitación, apoyo a su familia, transportación cuando se requiera, casos específicos, ¿no? Y sobre todo creo que la compañía debe de cumplir lo que promete en cuanto al salario, ¿no? Y sobre todo debe de ser lo suficientemente clara en el recibo de nómina para que el trabajador pueda ver cuáles son sus deducciones y cuál es el salario neto y sobre todo si se están cumpliendo las prestaciones, ¿no? Entonces yo creo que es hacer cumplir la ley del trabajo para que el trabajador trabaje con confianza y realmente ponga todo de sí mismo en su disciplina laboral. ¿Cree que hay una verdadera relación entre los principios éticos con el reglamento de la institución? Eso es algo que no te podría decir a ciencia cierta, porque como te digo, no había un reglamento perfectamente estipulado. Se estaban elaborando manuales con la visión y la misión y todo eso. Y yo creo que en el tiempo que yo trabajé allá, no. Yo creo que no. Yo creo que muchas veces la empresa forzaba los mecanismos a necesidad de la empresa para que el trabajador hiciera las cosas. O les dio flojera buscar a un ingeniero de campo o un especialista de campo o un intermediario de campo y dijeron, bueno, pues ni modo, sin excusa ni pretexto te quedas, ahora te bajas de este barco y te vas a una plataforma y luego de ahí te vas a una barcaza y así. Entonces yo estuve 63 días embarcado y eso va en contra de la ley del trabajo y de lo que está estipulado en un contrato que tú firmas a comenzar, ¿no? De hecho, yo no firmé un contrato cuando comencé en esta compañía. Simplemente era una cosa muy extraña, ¿no? Tú llegabas y te llevaban a un lugar y firmabas unos papeles, pero no, yo nunca firmé un contrato. Entonces había muchas cosas que estaban en ciernes y muchas cosas que no eran muy claras. Yo no creo que la compañía o esta empresa hubiera sido respetuosa. ¿Es un requisito de contratación que las personas comulguen con los principios éticos de la organización? Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Si desde un comienzo se te dice cuáles son las reglas y los requisitos, y tú firmas un contrato, entonces tú estás de acuerdo con el ambiente laboral. Si tú no estás de acuerdo con que se te investigue o se te pida cuentas claras de algo, o se te pida que seas puntual, o que no uses lenguaje soez en horas de trabajo ni en las oficinas, o se te está pidiendo cualquier requisito que la compañía te pida,
pues entonces no pidas ese empleo. Yo creo que las personas que piden empleo en un lugar deben de comulgar propiamente con lo que la empresa o el sitio de trabajo les pide. ¿Sí? Es lo básico para que las cosas funcionen. Son las reglas del juego, ¿no? Y si no quieres seguir mis reglas, pues te vas a tener que retirar, ¿no? Entonces yo creo que sí. ¿Cuál es la forma en que la organización asegura que se estén siguiendo los lineamientos de... Pues es una pregunta un poquito ambigua. Yo diría que qué organización y qué forma, porque yo te podría decir cuál es la forma en la que el sitio de trabajo donde yo estoy actualmente vigila que se siga la norma, por decirlo así, o digamos los requisitos éticos. Pues muy sencillo, la evaluación. Tenemos evaluaciones periódicas de medio término y a fin de término. Esa es una herramienta valiosa porque podríamos decir que es un tercio lo que la gente percibe de ti y cómo te evalúan, cómo te ven, cómo te miden, ¿no? Respecto a tu responsabilidad laboral, qué tal estás desempeñándolo. Entonces, los mecanismos de evaluación periódicos son instrumentos de medición que son valiosos. Otro puede ser el hecho de que los otros compañeros de trabajo están atestiguando pues que llegas a tiempo, que sales a tiempo, que no te tomas atribuciones propias, que no te brincas a las autoridades, que pides permiso cuando es necesario. Ese tipo de cosas que vienen estipuladas en un contrato, por ejemplo, que se le da a la persona cuando se emplea. Entonces, pues la persona tiene que ser muy consciente de cada una de las rúbricas y de los artículos que vienen en un contrato laboral, porque cualquiera de estas puede ser motivo o causa de despido. Entonces, sí, efectivamente, yo en mi empleo actualmente siento que se le da un seguimiento muy conspicuo al contrato de trabajador. Sí. ¿En qué medida la forma de actuar éticamente contribuye al mejoramiento del servicio? Es todo, así de fácil, es todo. Es hablar claro, es que tú le digas a la persona, yo te respaldo y aquí está, pero tú respáldame y aquí está. Yo firmo, tú firma, ¿sí? Es poner las reglas en claro, es poner las cartas sobre la mesa, es ir a, como decimos vulgarmente en otros idiomas, ir a blanco y negro, está en blanco y negro, aquí está escrito y vamos a seguir la norma. Siempre que hay un conflicto en el ámbito de trabajo, se va uno precisamente a las normas, a ver qué es lo que la norma dice, esto. Claro que en ocasiones se tienen que tomar decisiones personalizadas, ¿no? Y hacer una pequeña diferencia por una cuestión familiar probablemente, por una cuestión que se está viviendo en el momento que se tiene que recuperar, ¿no? Pero en muchas ocasiones el hecho de que se tenga un contrato de trabajo a la luz de la ética, pues es respaldar a la empresa y es respaldar al empleado también, ¿no? Yo creo que es muy sano, es un ejercicio sano, porque la comunicación tiene que ser una comunicación clara, ¿no? En todos los ámbitos. Y si el contrato está elaborado a la luz de la ética, pues más. Todo por hoy. Pues muchas gracias. Okay.